Bienvenidos una vez más al canal, emprendedores y emprendedoras. ¿Tienes dudas sobre el IVA, el ROI, el NIF, el EORI y todas estas cosas que parece que son todas iguales y que no hay quien las entienda? Pues no te preocupes, porque en el vídeo de hoy te voy a explicar claramente todas las cosas que necesitas saber para que puedas comenzar a emprender sin problemas. Así que sin nada más, comenzamos. Vamos a ver unos conceptos básicos que nos van a ayudar en nuestra trayectoria en Amazon, pero no solo en Amazon, sino en cualquier tipo de negocio que vayas a hacer, ¿vale? Y esos son conceptos básicos que necesitas entender para tu trayectoria de emprendeduría, ¿vale? El primero de todos es el término de IVA. ¿Qué es esto del IVA? Bueno, pues es básicamente un impuesto que se le llama el impuesto del valor añadido que grava el consumo. De tal manera que, por ejemplo, incrementa el precio de los artículos y servicios que compramos y si un producto vale 100 euros, pues tendrá que venderse a 121 euros si es que aplica el IVA del 21%. De tal manera que en vez de estar pagando 100 euros, estaríamos pagando 121. Por consiguiente, hay 21 euros de más que se pagan por este impuesto, que es básicamente una manera bastante creativa de los gobiernos de hacernos pagar por cualquier cosa que compremos. La verdad es que los gobiernos son muy poco creativos, pero en cuanto a tema de impuestos, pues la verdad que ahí exprimen bastante su creatividad. De tal manera que con el IVA, para casi cualquier cosa que compremos, simplemente por querer comprar algo, pues ya les estás pagando impuestos al gobierno de turno, ¿vale? ¿Y quién se queda el IVA? Pues bueno, ya lo hemos dicho, el gobierno es el que se queda el IVA, pero las empresas son meramente recaudadoras, ¿vale? También se les llama sujetos pasivos y luego deben devolver ese IVA a Hacienda. Es decir, recordemos aquí este ejemplo, que se vendía un producto de 100 euros, se vendía a 121, por lo tanto la empresa que lo vende está recibiendo 121 euros, 21 de los cuales son IVA. Y lo está recibiendo ahora y en ese momento va a estar en su bolsillo. Pero, aunque ahora en este momento esté en su bolsillo, en algún momento se lo va a tener que pagar a Hacienda, ¿vale? Son 21 euros que le pertenecen a Hacienda. Simplemente que ahora la empresa ha hecho de sujeto pasivo y está haciendo meramente de un sujeto de recaudador. Es decir, que encima le está haciendo el trabajo al gobierno, de gratis. También tenemos que entender que el IVA no es un gasto, ¿vale? Para las empresas y autónomos en régimen general, el IVA no es un gasto y tampoco es un ingreso, ¿vale? Simplemente es un movimiento de flujo de caja, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, ya vemos que está recaudando 21 euros, pero que luego los va a tener que devolver, de tal manera que es básicamente un movimiento de caja, pero que no le supone ni un ingreso ni tampoco un gasto. Es decir, que si lo comprase tampoco sería un gasto porque luego ese IVA que ha pagado, que como ya veremos después en unos ejemplos, no va a ser un gasto, sino que lo habrá tenido que anticipar, pero luego lo podrá compensar. También tenemos que entender que hay diferentes IVAs. Por ejemplo, en España el general, que es el más común, es el 21%, pero también está el reducido para algunos tipos de bienes y servicios y el súper reducido de un 4% para otros tipos de bienes y servicios. También tienes que entender que el IVA depende de cada país. Es decir, en España ya vemos que el general es 21%, en otros países es un 18%, en otros países es un 22%. Entonces, por ejemplo, cada país de la Unión Europea pues tienes un IVA diferente. Y vamos a ver ahora unos ejemplos que nos van a ayudar a entender esto mejor. Vamos a ver el ejemplo de una empresa que está comprando material para ellos mismos. Es decir, no para revender, sino que es una empresa que necesita, por ejemplo, un teclado porque lo necesita para su oficina. Digamos que este teclado cuesta 121 euros en total y al momento de comprar el teclado, pues recibe una factura. En esta factura pone lo siguiente, que el coste son 100 euros, después se le aplica un 21% de IVA, por lo tanto 21 euros, y por consiguiente el coste total que está pagando la empresa es de 121 euros. Es decir, que en este momento la empresa ha tenido que abonar el IVA, ¿vale? Lo ha tenido que asumir. ¿Pero qué pasa? Pues que como hemos dicho, el IVA para una empresa o un autónomo en régimen general no es un gasto. Entonces, aquí realmente parece ser como que sí que es un gasto, ¿verdad? Porque está pagando 21 euros de IVA. En realidad, aquí lo que está haciendo es adelantar
o digamos ese IVA, pero después lo que tiene es una devolución del IVA, ¿vale? Una presentación que tiene que hacer trimestralmente en el caso de España y lo que va a hacer es pedir la devolución de ese IVA o pedir que se le compense con IVA que la empresa deba, que ahora vamos a ver otros ejemplos, pero al final lo que tienes que entender es que como va a pedir la devolución de ese IVA o lo va a compensar, el coste total va a ser de 100 euros, no de 121. Lo que pasa es que sí que ha tenido que anticipar ese IVA. ¿Y qué pasa por el otro lado? Por el lado de la empresa que está vendiendo el teclado. Bueno, pues lo que pasa es que esta empresa ha recibido 121 euros por la venta del teclado, pero recordemos que el IVA tampoco es un ingreso para las empresas. Sin embargo, aquí ha recibido 21 euros. Y cierto es, ha recibido 21 euros, pero estos 21 euros después los tendrá que devolver a Hacienda básicamente cuando haga la declaración trimestral. Así que digamos que los está recaudando, está haciendo de conejillo de indias a Hacienda y luego se los tendrá que devolver a Hacienda, ¿vale? ¿Y qué pasa en el caso de un autónomo en recargo de equivalencia? Recordemos que esto es en el caso de una empresa o también de un autónomo en régimen general, que por cierto esto aplica en el caso europeo, ¿vale? En otros países, no en todos los países del mundo hay IVA, aquí es básicamente en el caso europeo y si tienes dudas lo mejor es que preguntes directamente a tu asesor fiscal, ¿vale? Pero no obstante yo quiero que entiendas los conceptos básicos del IVA. Y en el caso de los autónomos en recargo de equivalencia, que esto que yo sepa solo existe en España, pues tendríamos el mismo ejemplo. Digamos que un autónomo en recargo de equivalencia compra un teclado por 121 euros. Este teclado viene con una factura que ya pone que el coste del teclado son 100 euros y además se le añaden 21 euros de IVA. Coste total 121. Entonces el autónomo coge y le paga 121 euros. ¿Qué pasa aquí? A diferencia de una empresa o de un autónomo en régimen general. Bueno, pues lo que pasa es que el autónomo en recargo de equivalencia no hace declaraciones de IVA y por consiguiente no puede pedir la devolución del IVA. De tal manera que no va a poder compensar estos 21 euros que ha pagado concepto de IVA. De tal manera que para el autónomo en recargo de equivalencia, este teclado, para él, su coste total van a ser 121 euros, mientras que para la empresa, aquí, eran solo de 100 euros, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver el otro ejemplo en el caso de una empresa o autónomo en régimen general, ¿vale? Porque los dos hacen declaraciones de IVA. En el caso de una importación, aquí he puesto una importación, pero realmente si hace una compra nacional a otra empresa sería lo mismo, lo único que no habría aranceles y demás, pero digamos que en concepto de IVA sería lo mismo, ¿vale? Digamos que esta empresa compra teclados, está importando teclados y el valor total del teclado, y cuando se calculan, por ejemplo, los aranceles, no se tiene en cuenta, bueno, el IVA que se tiene que aplicar en aduanas, no se tiene en cuenta solo el coste del producto, sino que se tiene en cuenta el coste del producto, el flete, es decir, por ejemplo, el envío en barco, en avión o lo que sea, lo que haya costado eso, traerlo por ejemplo, de China, pues ese coste hay que sumarlo, los aranceles también se suman y luego se suma todo y eso hace el valor del producto. Y digamos que el valor del producto son 100 euros y que importamos 10. Bueno, pues el valor total de nuestra importación serían 1.000 euros. Y por estos 1.000 euros se nos aplicaría el IVA, que es el 21% en este caso, y se pagarían 210 euros de IVA. Pese a que somos una empresa y se supone que no deberíamos de pagarlo, ¿verdad? Pero Hacienda es muy inteligente y lo que quiere es que por si las moscas pues ya le anticipemos ese IVA, ¿vale? Aunque en realidad se supone que para nosotros el IVA no es un coste y básicamente no habría que pagarlo, pero bueno, Hacienda prefiere que se lo anticipemos y luego ya si eso que hagamos cuentas, que vamos a verlo después cómo se haría. Pero el caso es que tú te tienes que quedar con que sí que vas a tener que pagar IVA, pero es básicamente lo estás anticipando, ¿vale? Lo estás anticipando como aquí, que aquí también estabas anticipando estos 21 euros de IVA y luego aquí los pedías de vuelta. Bueno, pues aquí es más de lo mismo, ¿vale?
Y aquí pongo que pues, si en el caso de que sea una importación, pues que vas a obtener un DUA. Y el DUA es muy importante porque el DUA es como una especie de factura, por llamarlo de alguna manera, que nos otorga el despacho de aduanas. Y esto es básicamente hace la función de una factura, ¿vale? Por ejemplo, para que la empresa aquí pueda pedir que se le compensen estos 21 euros o que los reciba de vuelta, va a tener que presentar una factura de compra, ¿vale? Es como demostrar que realmente tú has comprado eso. Bueno, pues en el caso de las importaciones, esa factura, por llamarlo de alguna manera, sería el DUA, ¿vale? Que lo tenemos porque nos lo da el despacho de aduanas. Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que los vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. Dicho esto, digamos que vendemos un teclado y lo vendemos a 242 euros IVA incluido. Y pongo aquí una nota muy importante y es que cuando tú vendas en Amazon tienes que poner los precios ya con IVA. Así que eso lo tienes que tener muy en cuenta, porque si tú eres una empresa o un autónomo en régimen general, tienes que tener en cuenta que el precio al que pones tú en Amazon ya tiene que tener dentro de ese precio el IVA, y recuerda que el IVA para ti no es un ingreso. Por lo tanto, si tú estás vendiendo algo a 121 euros, se entiende que 21 euros son IVA y que tú lo que te estás llevando realmente al bolsillo son 100, ¿vale? Así que eso lo tienes que tener muy en cuenta a la hora de calcular tus márgenes. Entonces, en este caso, digamos que lo vendemos por 242, es decir, que lo vendemos por 200 y aplicamos un IVA de 42 euros. ¿Y ahora qué pasaría? Bueno, pues tenemos tres escenarios. El primer escenario es que, por ejemplo, no vendemos más teclados. Por lo tanto, hemos soportado 210 euros de IVA y repercutido 42 euros de IVA, ¿vale? Que esto es, lo vemos aquí porque hemos hecho una sola venta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos soportado más que lo que hemos repercutido. Y como hemos dicho antes, el IVA para nosotros no debe de ser un gasto. Por lo tanto, en la declaración de IVA le pediríamos a la Hacienda que nos devuelva 168 euros, que es la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Porque hemos pagado IVA de más y por lo tanto, como no es un gasto, no debería ser un gasto para nosotros, pues pedimos a Hacienda que nos lo devuelva. Y si todo va bien, nos lo va a devolver, pero bueno, pues Hacienda obviamente no le gusta devolver y además si lo hace, pues bueno, pues espérate tranquilo, porque desde luego no te va a hacer mañana una transferencia y ya está. Así que ten en cuenta que, pues bueno, le estamos dando un préstamo gratuito a Hacienda en este caso. Por otro lado, digamos que, por ejemplo, vendemos los 9 teclados restantes, es decir, hemos vendido 1 más 9, vendemos los 10 teclados que hemos importado. Los vendemos cada uno a 242 euros, por lo tanto, habremos repercutido 420 euros de IVA. ¿Por qué? Porque por cada teclado estábamos repercutiendo 42 euros. Si hemos vendido 10, 42 por 10 son 420 euros que hemos repercutido en total en concepto de IVA. En este caso, en la declaración de IVA tendremos que pagar a Hacienda 210 euros. ¿Por qué? Pues porque habremos repercutido 420 euros y habíamos soportado aquí 210 euros. De tal manera que 420 menos 210 son 210 y eso quiere decir que le vamos a deber a Hacienda 210 euros. Y por último, digamos que vendemos 4 teclados más, aparte de este de aquí, es decir, que en total vendemos 5 y por lo tanto habremos repercutido 210 euros de IVA, que son 42 por 5. En este caso, tendremos que hacer la declaración de IVA, pero diremos que hemos soportado 210 euros, que es lo que habíamos soportado aquí, y hemos repercutido también 210 euros, de tal manera que 210 menos 210 es 0, por consiguiente no le tenemos que pagar nada a Hacienda y Hacienda tampoco nos tiene que devolver nada. Y ahora vamos a ver esto mismo en el caso de un autónomo, pongo aquí A de autónomo, en recargo de equivalencia. Digamos que hace la misma importación o la misma compra,
valor de 100 euros cada uno, importa 10, por lo tanto 1000 euros, se le aplica un 21% y se pagan por consiguiente 210 euros en concepto de IVA. Además, el autónomo, ya bien sea una importación o una compra nacional, va a tener también que pagar el recargo de equivalencia, que es un 5,2. Es decir, que no solo va a tener que pagar 1000 más 210, sino que además va a tener que pagar un surplus de un 5,2%, porque es digamos, la contrapartida que tiene el estar en el recargo de equivalencia, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora lo que me interesa es el IVA. Entonces, hasta aquí todo normal, y digamos que vendemos 9 teclados a 242 euros cada uno, precio 200, IVA 42 euros. Vale, hasta aquí todo perfecto. Pero vamos a ver entonces qué pasaría con esto. Bueno, en total habremos repercutido 378 euros. ¿Por qué? Porque hemos vendido 9 teclados y a cada teclado tenía un IVA de 42 euros. Entonces 42 por 9, 378. Vale, y recordemos, hemos soportado 210 euros. Vale, ¿qué pasa? Pues que la diferencia son 168 euros entre soportado y repercutido, y en este caso no tenemos que devolver nada. ¿Por qué? Pues bueno, porque para el autónomo en recargo de equivalencia, digamos que el IVA sí que es un ingreso. En este caso, el autónomo en recargo de equivalencia no tendrá que abonar estos 168 euros a Hacienda. ¿Por qué? Porque el autónomo en recargo de equivalencia, para él, el IVA de sus ventas sí que es un ingreso. Por consiguiente, estos 168 euros se los va a quedar. Y esto es la ventaja del autónomo en recargo de equivalencia, que básicamente sí que es verdad que, como hemos visto en el ejemplo de aquí, el IVA de las compras para él es un gasto y por eso no puede pedir de vuelta estos 21 euros, pero el de los ingresos es un ingreso. Es decir, el de las ventas es un ingreso. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente nosotros cuando compramos algo lo compramos a un precio y cuando lo vendemos más caro. Por consiguiente, el IVA de esa venta siempre va a ser mayor que el de la compra. Por consiguiente, parece ser que autónomo en recargo de equivalencia sería lo óptimo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y es que si eres autónomo en recargo de equivalencia, las compras de inventario, es decir, importaciones o nacionales, da igual donde las compres, te van a salir más caras porque tienes que añadirle un 5,2% de recargo. Es decir, que no solo vas a tener que añadirle al costo de inventario el IVA, que no te lo vas a poder básicamente quitar, sino que además vas a añadir un 5,2% de recargo, que esto tampoco lo vas a poder pedir de vuelta. Y repito, esto serían en las compras de inventario, es decir, por ejemplo, en las cosas que tú compres que no son para revender, como por ejemplo este teclado que era en este ejemplo simplemente porque lo necesitas tú para tu oficina, aquí nos aplicaría el 5,2% de recargo. Y también lo que tienes que tener en cuenta es que, bueno, el IVA para ti es un gasto sobre el inventario, y si vas a vender fuera de España, esto es muy importante, no merece, porque para las ventas del resto de la Unión Europea vas a tener que devolver el IVA repercutido. Es decir, que aquí la ventaja, que aquí se veía muy claro, es que el IVA de esas ventas para el autónomo en recargo de equivalencia es un ingreso, pero siempre y cuando esas ventas sean de España, porque esto del recargo de equivalencia es español. Sin embargo, ahora con la nueva normativa de la Unión Europea, de la OSS, de la ventanilla única, de la cual vamos a hacer un vídeo específico, en este caso el resto de países de la Unión Europea te van a pedir el IVA de esas ventas que tú has hecho, de tal manera que ya no va a ser un ingreso, y encima, sobre las compras que tú hayas realizado, recuerda que no te lo vas a poder compensar. Por consiguiente, va a ser una operación malísima. Así que ya te puedo anticipar, no obstante, siempre consulta con tus asesores fiscales, pero te puedo anticipar que si vas a vender en el resto de Europa, fuera de España, ser autónomo en recargo de equivalencia no te va a merecer la pena. Vale, continuamos con los conceptos básicos. Ahora vamos a ver qué es esto del ROI. El ROI es el registro de operadores intracomunitarios.
Y básicamente lo que nos está diciendo es que ese operador, ese profesional o empresa tiene un NIF IVA con el cual puede operar bajo las normas del IVA intracomunitario. Ahora vamos a ver un poquito más qué es esto. ¿Quién lo necesita? Bueno, lo primero de todo lo necesitan aquellos profesionales. Cuando dicen profesionales se refiere a autónomos, por ejemplo, o empresas que se dedican a comerciar, y esto quiere decir compras o ventas de bienes o servicios con socios, es decir, con otros profesionales y empresas de otros países de la Unión Europea. Yo te puedo anticipar que sí o sí, si tú vas a vender en Amazon, vas a necesitar estar en el ROI, ¿vale? ¿Por qué? Y bueno, esto por cierto lo puedes pedir después de estar dentro de Amazon, es decir, tú te puedes crear la cuenta dentro de Amazon y una vez que empiezas a vender, por ejemplo, luego puedes pedir adherirte al ROI, que esto se lo pides a tu contable o asesoría y ellos te dan de alta, ¿vale? Pero vamos, que no lo tiene. Si lo puedes hacer antes, bien, pero si lo haces después tampoco pasa nada. Y te digo que vas a tener que estar aquí sí o sí, porque Amazon básicamente opera desde diferentes filiales dentro de la Unión Europea. Una de ellas está en España, pero todas las demás están fuera. Y aparte de la factura de anuncios de España, todas las demás facturas nos las emite desde otras filiales de Amazon que están fuera de España y que están dentro de la Unión Europea, de tal manera que esto ya es una factura intracomunitaria y de tal manera que esto ya digamos que está dentro de esta definición y es que estamos comerciando con otros socios de otros países de la Unión Europea, ¿vale? Así que te vas a tener que dar de alta sí o sí. ¿Beneficios? Bueno, pues que las facturas intracomunitarias no tienen IVA, de tal manera que a nosotros no se nos va a cobrar el IVA, por consiguiente no vamos a tener que adelantar ese IVA, lo cual está genial, y en el caso de que tú vendas a una empresa, es decir, B2B, tampoco le tienes que cobrar el IVA, ¿vale? Normalmente en Amazon, digamos que vender a consumidores finales, pero si es una empresa no le debes de cobrar el IVA. No obstante, esto lo va a hacer Amazon por defecto, es decir, que si es una empresa no le va a cobrar el IVA y ya está. Pero con lo que tú te tienes que quedar en cuenta es que al ser facturas intracomunitarias sin IVA, ya no vas a tener que estar adelantando el IVA de la mayoría de las facturas de Amazon. Así que eso está genial. No obstante, ojo, repito, si eres autónomo en recargo de equivalencia, recuerda que el IVA para ti es un gasto. De tal manera que aunque Amazon no te lo meta en sus facturas porque no puede metértelo, porque es una factura intracomunitaria, pues tú recuerda que el IVA para ti es un gasto y por lo tanto tú vas a tener que hacer una declaración trimestral en la cual vas a tener que pagar ese IVA que no has pagado, ¿vale? Y si por lo que sea, por ejemplo, tú ves que Amazon te está cobrando el IVA en sus facturas, aparte de las facturas que emite desde España, que solo es un tipo de factura, que son la de publicidad de España, todas las demás son de fuera, si te está cobrando el IVA es porque Amazon no ha podido comprobar que estás dentro del ROI, ¿vale? Que eres un operador intracomunitario. ¿Y cómo te puedes registrar? Bueno, pues lo primero es con el modelo 036, pregunta a tu asesor, te darán de alta ellos y una vez admitido recibirás un NIF IVA, ¿vale? Que básicamente es tu NIF con ES al principio y si eres un autónomo pues va a ser tu DNI con ES al principio. ¿Y cómo puedes saber si estás registrado o no? Bueno, pues bastante fácil. Tienes que ir aquí al BIES. Bueno, puedes poner te dejo el link abajo, pero también puedes poner en Google BIES y luego darle al primer link. Y aquí es donde pones los datos tuyos, por ejemplo, o de una empresa que quieres comprobar si está dada de alta. Entonces, yo, por ejemplo, he cogido aquí una empresa al azar en Amazon, cojo su número de IVA sin el ES, ¿vale? Porque básicamente si yo aquí pongo ahora que es de España, ya me está metiendo el ES por defecto, entonces no hace falta que lo copie. Voy a copiar solo lo restante, lo pegamos aquí y esto todo da lo mismo, le damos a comprobar y ya me pone aquí que el número de IVA es válido. Entonces tú puedes comprobar el de otras empresas, por ejemplo, si otra empresa
a la cual tú le estás vendiendo algo está fuera de España y te pide que le hagas la factura sin IVA, tienes que comprobar que está dentro del BIES, ¿vale? Que el BIES básicamente es la manera que tenemos de comprobar que alguien está dentro del ROI. Entonces tendrías que comprobar de esta manera a ver si tiene un IVA válido de intracomunitario. Si lo tiene, pues perfectamente le puedes hacer la factura sin IVA. Si no lo tiene, se lo tienes que hacer con IVA, como si fuese una compra de España a España, ¿vale? Y aquí también puedes comprobar si tú tienes, por ejemplo, un número de IVA, o básicamente tu ROI, a ver si ya es válido. Y recordemos también que si, por ejemplo, tú vendes de España a España, es decir, ya hemos dicho que si vendes de España a Francia, por ejemplo, a una empresa, ojo, pues no le tendrías que facturar el IVA siempre y cuando compruebes que tiene aquí un número de IVA válido. Pero si es, por ejemplo, de España a España, aunque sea B2B, es decir, de empresa a empresa, todas las facturas tienen que tener IVA, ¿vale? Y luego ya esa empresa básicamente hará su declaración de IVA y pedirá ese IVA de vuelta. Pero esto de no meter el IVA en las facturas, lo que tienes que entender es que es solo para facturas intracomunitarias, y eso quiere decir que es entre países de la Unión Europea y solo cuando es B2B, es decir, solo cuando es de empresa a empresa y solo cuando compruebas que tiene un número de IVA válido. Y entonces, por eso mismo, para que Amazon no te cobre las facturas, o sea, el IVA de las facturas, Amazon ha tenido que comprobar primero, aquí en el BIES, que tu número de IVA es válido. Por lo tanto, cuando tú lo metes en Amazon, tu número de IVA, Amazon va a comprobar a ver si es válido, y si es válido, pues entonces no te va a, digamos que, a cobrar el IVA sobre las facturas intracomunitarias. Pero sin embargo, si no es válido, pues entonces va a estar obligada a cobrártelo. Vamos a ver ahora también qué es el EORI. El EORI es un número de identificación para las autoridades aduaneras y se necesita básicamente para realizar importaciones y exportaciones en la Unión Europea. ¿Quién lo necesita? Pues básicamente autónomos y empresas que hagan importaciones y exportaciones dentro de la Unión Europea. ¿Y cómo nos registramos? Bueno, pues mediante este link, o también lo que puedes hacer es básicamente decirle a tu asesor que te registre y ya está, ¿vale? Y el número que vas a recibir es básicamente el mismo que el ROI, ¿vale? Es el mismo número que es tu NIF con ES al principio, o si eres autónomo, tu DNI con ES al principio. Pero el tener un ROI, no, aunque sean los mismos números, sean iguales, el tener un EORI no quiere decir que tengas un ROI, y el que tenga un ROI no quiere decir que tengas un EORI, es decir, que tienes que solicitar los dos, ¿vale? Y esto, el EORI, solo lo vas a necesitar si haces importaciones o exportaciones, si no, no lo vas a necesitar. Vamos a aclarar también qué es el NIF. El NIF es básicamente un número de identificación fiscal. En el caso de los autónomos es tu DNI o tu NIE, si es que eres extranjero. Y en el caso de las empresas es un número que te otorgan cuando constituyes la empresa y empieza básicamente por una letra. Y la letra depende de qué tipo de empresa hayas constituido. Por ejemplo, si eres una SL, empezará por B. Si eres una SA, empezará por otro número, ¿vale? Pero es un número que te dan cuando tú te registras. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.